cielo y maestra de verdad. Pequeña Teresa, yo contigo quiero andar por este camino de la infancia espiritual, donde todo es gracia y de Dios la voluntad. A ser como un niño en los brazos del Señor. Me enseñas, Teresa, con tu ejemplo y con tu amor. Yo quiero fielmente abrazar mi pequeñez y dar a Dios mi vida más y más cada vez. Esta mañana llamamos al médico. Señor, para ustedes estamos iniciando un programa especial que queremos dedicar a conversar y a reflexionar con ustedes sobre el año de la fe. A lo largo de este tiempo, este programa Verdades de Fe se ha dedicado a desarrollar y junto a ustedes y sacerdotes invitados en cada programa las verdades que nos trae el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en ese marco, en ese contexto, el Papa Benedicto ha querido también darnos una tarea, un tiempo que debemos dedicar a reflexionar, a fortalecer, a alimentar nuestra fe. Y dentro de las pautas, precisamente, que nos ha ido dando el Papa Benedicto, está el mirar el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso que este tiempo ha sido un tiempo de gracia para este programa Verdades de Fe. Hoy quiero conversar con ustedes sobre el año de la fe que estamos ya viviendo desde el 11 de octubre, cuando el Papa pues lo aperturó haciendo un punto importante en el 50 aniversario del Concilio Vaticano II, 20 años en que se publicó también el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a dedicar ya este programa especial a conversar sobre el año de la fe con el Padre Carlos Rosell, rector del Seminario Santo Toribio de Mogrovejo en Lima. Vamos a hacer una pausa y comenzamos ya el programa con ustedes inmediatamente. Hermano de paz, nuevamente con ustedes, un gusto, una alegría poder compartir el programa en este tiempo de Adviento, un tiempo de gracia para todos. Hoy, como le decía hace un instante, queremos dedicar este programa a una reflexión, una conversación, un diálogo sobre el año de la fe. Hemos invitado al Padre Carlos Rosell, rector del seminario. Indudablemente, la fe, todos sabemos, es una virtud teologal, es una gracia, es un don que recibimos en el santo bautismo, pero al mismo tiempo es un tesoro que debemos cuidar. Se trata definitivamente de dirigir nuestra mirada a este regalo que Dios nos hace, el regalo de la fe, y debemos de vivenciarla, debemos ponerla en práctica. Jesucristo nos decía que el discípulo verdadero, su familia verdadera, la forman quienes, todos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. San Pablo, Santiago en su carta, Pedro, nos hablan mucho de la fe. Hablamos de muéstrame tus obras y veré tu fe. Tenemos muchas parábolas, mucha enseñanza de Jesucristo sobre la fe. Hoy queremos conversar sobre eso y por qué el Papa Benedicto nos ha invitado a trabajar juntos en un año intenso para fortalecer y quizás transmitir la fe a mucha gente que la necesita en este momento. Vamos a conversar sobre este tema del año de la fe con el Padre Carlos Rosell, rector del Seminario Santo Toribio de Lima. Padre Carlos, gracias por venir y bienvenido al programa. Gracias a ustedes por la invitación y qué importante es meditar sobre lo que el Papa nos está diciendo, sobre lo que el Papa ha convocado, qué importante es meditar sobre lo que es la fe,
Creo que podríamos empezar por ahí, porque hay muchas personas que de repente no tienen la idea correcta sobre la fe o confunden la fe con algo folclórico, con el sentimentalismo, incluso con la superstición. Por eso creo que es muy importante que comencemos explicando lo que es la fe. Y hay un número del catecismo que a mí me parece muy claro, el número 176, dice que la fe es la adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Es decir, la fe implica una entrega del hombre total, su inteligencia, su voluntad, su corazón, todo su ser entregado a Dios. Ese es el punto de partida para hablar de la fe. Y porque el hombre se ha entregado a Dios con todo su ser, entonces vive según la ley de Dios, está siempre dispuesto a ayudar a los demás, porque es un hombre entregado a Dios. Y quien se entrega a Dios, se entrega a los demás. Claro, ahora, antes de hablar del año de la fe, yo quería con los hermanos de paz precisamente, y muy bien, lo mencionas, padre, hablar de la fe, qué es la fe y qué no es la fe, porque estamos acostumbrados quizás a medir por lo que uno ve, ¿no? Entonces tú ves un edificio con imágenes religiosas, una gruta o un solar, o ves tu Barrios Altos, la procesión del Carmen, tú te vas a un sitio, uy, cuánta fe, ¿no? Y no siempre es así. Son expresiones de fe, pero ¿qué es y qué no es la fe? Está muy bien esta pregunta que me has hecho, Padre Ricardo, porque a veces uno se encuentra con personas que te dicen, padrecito, yo soy muy católico, yo voy 2 veces a la procesión del Señor de los Milagros, la primera con mi esposo y la segunda con mi amante. Eso no es fe. Claro. La fe implica un estilo de vida. El Papa Benedicto XVI, en la carta apostólica Porta Fidei, dice que la fe consiste en decidirse a estar con Cristo para vivir con Él. Qué bonita definición que hace Benedicto XVI. La fe consiste en decidirse a estar con Cristo para vivir con Él. Es decir, la fe lleva a lo que se llama la cristiconformación, ser portadores de Cristo. Cuando una persona tiene a Cristo en su mente, en sus palabras, en su corazón, en sus obras, es una persona que tiene fe, como ha pasado con los santos. Claro. Ahora, hay pecados contra la fe, hay desviaciones de la fe. ¿No? Entonces, por ejemplo, uno dice, oye, la superstición, la misma duda, ¿no? La increencia, la incredulidad que llamamos nosotros, la indiferencia. Y vemos que también hay, diríamos, expresiones que no tienen nada que ver con la fe, lo que raya pues en la superstición. Entonces la persona dice, uy, ¿cuánta fe tengo? Sí, pero tú mides según los actos, pones tu fe en los objetos y no en Dios. Es como alguien que dice, yo tengo mucha fe a tal santo, pero no vas a misa. ¿No? O tengo la fe a... yo voy todos los 28 a San Juan Tadeo y los domingos no vas. Entonces ahí, por ejemplo, hay que purificar, hay que de repente aclarar un poco esos conceptos. Una de las características más importantes de la fe es que es cristocéntrica. Es decir, la fe lleva a poner a Cristo como centro de nuestra vida. Cristo tiene que ser lo primero en nuestra vida. Alguien que tiene fe va a misa los domingos porque sabe que en la Santa Misa se encuentra con Cristo. Y el encuentro con Cristo tiene que ser lo primero. Y ya después se va a pasear, se va a ver televisión, etc. Pero una persona que tiene fe en Cristo busca en cada momento el encuentro con Cristo. Fíjate que San Agustín decía, quien no ama a Cristo no es que esté enfermo, es que está muerto. La fe lleva a buscar a Cristo y de esa manera tener vida en el alma. Claro, ahora, nosotros a veces pensamos, y el catecismo lo ha mencionado bien, el padre Carlos, hermano de paz, la fe es la adhesión a un Dios que se revela, quiere decir, es la respuesta del hombre a Dios que se revela. La fe necesita de alguna manera y pasa por el entendimiento. O sea, pasa por la razón. No es racional en el sentido peyorativo del término, pero pasa por la razón. Padre, lo que quiero decirles a los hermanos de paz es que solo la persona humana ha recibido la gracia de la fe, porque solo la persona humana puede responder a Dios. El resto de la creación no puede. Participa de alguna manera del misterio de Dios, pero no responde a Dios. En este caso yo iba al punto porque te quería preguntar, hay gente que cree que tener fe es creer que Dios existe.
No basta. Basta. No basta. Ahí. No basta, Claro. pues. Ahí no. O sea, ¿qué es tener fe? Creer que Dios existe, solo es eso la fe, ¿no? Es un punto, digamos, del conjunto de verdades. Evidentemente, una de las verdades que debe profesar quien tiene fe es que Dios existe. Pero quien tiene fe además dice, ese Dios que existe es Trinidad, es la dimensión trinitaria de nuestra fe. Ese Dios que existe es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. ¿Cómo es? Ese Dios que existe se ha encarnado, el Hijo se ha hecho hombre en el purísimo vientre de María, por eso la fe es cristocéntrica. La fe me lleva a decir, ese Hijo que se ha encarnado ha fundado una iglesia, no ha fundado 800.000 iglesias, ha fundado una, la Iglesia Católica. La fe entonces también es eclesial, porque yo he recibido la fe en la iglesia que ha fundado Jesucristo. Es que la fe es una, y estamos acostumbrados, hermano de paz, a escuchar cada vez más por ahí, que hay gente que dice, yo creo pero en mi manera. O sea, yo creo en Dios pero no creo en la iglesia. Eso es el relativismo creo en metido Dios, en este tema. O desvían un poco porque dicen, creo en Dios pero no creo en los padres. O dicen, yo creo en Cristo tú no tienes que creer. Y no creo en los curas. Así es. Bueno, yo tampoco creo en los curas, ¿ah? Yo creo en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y creo que Jesucristo ha fundado una iglesia y que instituyó el sacramento del orden y que sin sacerdotes no se puede hacer presente Cristo en el mundo. Claro, el sujeto de fe es Dios. Por eso se llama virtud teologal, teodios. Entonces hay gente que dice, no, yo creo en Dios pero no creo en el Papa. Bueno, explícame bien, porque el Papa no es en sí mismo el fin de la fe, ¿no? Sino la fe me dice que Dios puso a Pedro, ¿no? Etcétera, y ya viene toda la teología. Por eso hablamos de un conjunto de verdades. A conjunto de verdades. Y en la fe no pasa lo que ha ocurrido en Mistura. Yo no he ido, por si acaso, pero dicen que uno llega ahí y elige este plato me gusta, este plato no me gusta, ponme un poquito más de esto, ponme menos del otro. En la fe no pasa eso. En la fe hay que acoger todas las verdades. No es pues selectiva la actitud del cristiano. La fe tiene lo que se llama la totalidad y la integridad. Claro, es como que alguien dice, yo creo en la iglesia y todo, pero yo no estoy de acuerdo con el matrimonio. Bueno, esa no es, entonces no eres católico. Claro. Tú no puedes, no, yo soy católico, pero no creo que tenga que ir a misa los domingos. No, es una fe a la carta. A la carta, estás haciendo tú diríamos, selectiva tu fe. Claro. En ese aspecto también la pregunta iba, ¿por qué? Porque hay personas que dicen, yo creo pero en mi manera. Otro te dice, no padre, pero Dios es uno solo, con distinto nombre. Alá, llámale, ¿no? Dios Padre, Yahvé, el de los judíos, musulmanes, cristianos, pero es uno solo, es el mismo, no importa, no es tan así. No, porque este Dios que es uno, es trino. El Dios único y verdadero es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Es una verdad fundamental para nuestra fe. Y junto con esa verdad está el misterio de la encarnación. El Hijo se ha hecho hombre. Eso no lo cree un judío, eso no lo cree un musulmán. Nosotros tenemos que respetar evidentemente las creencias de aquellos que tienen otra religión, pero nuestra fe implica aceptar unas verdades y aceptarlas en su totalidad. ¿Por qué? Porque si no, pues daría lo mismo ser católico que no serlo. Claro, y sería una mazamorra. Claro, pues un arroz. Porque entonces mezclamos de todo y al final se termina creyendo en nada. Así es. ¿Por qué? Porque por eso es que nosotros tenemos nuestras verdades de fe propia del catolicismo. Es que viene mucho el tema del sincretismo religioso. Claro, que está promovido hoy en día por la New Age, que desgraciadamente se está metiendo mucho, sobre todo en algunos jóvenes. Pues la New Age no te exige un estilo de vida. Mejor dicho, el estilo de vida es que aceptes todo, porque al final todo es igual. Y no hay una exigencia radical de decir, este es el camino y tengo que aceptar estas verdades. Ahora, en ese aspecto yo te mencionaba porque hay algo que la gente dice, yo creo, insisto en ello, yo creo pero a mi modo. Entonces, ¿cómo hablarle del año de la fe en medio de un desorden, una confusión sobre qué es lo que realmente debo creer y no creer? Es que nosotros pensamos que el Papa, la Virgen, los santos, ¿no? Todo lo igualamos a Dios. Entonces como que decimos, yo creo en Dios pero no creo en el Papa. Es que no es así. Yo creo en Dios pero no creo en la Virgen. Es que
La Virgen es intercesora. Claro, ahí el punto fundamental es No es diosa, pues. volver a insistir en que la fe es cristocéntrica. Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es el vicario de Cristo. Por si acaso, el Papa no sucede a Cristo. A Cristo no lo sucede nadie. Cristo es lo máximo. Así es. El Papa es vicario de Cristo. Vicario, el que hace las veces del otro. Todo lo que es la Virgen María, nuestra Madre, lo es por Cristo. Por Cristo es la Madre de Dios, por Cristo es la Inmaculada, por Cristo es la siempre Virgen, Virgen antes, durante y después del parto, por Cristo es la Asunta al cielo. Claro. Luego de la ascensión de Cristo, Cristo se llevó a su Madre al cielo. Todo lo que nosotros creemos, al final conduce a Cristo. Claro, por eso es que en el caso, hermano de Pax, de la Virgen, se dice, hay gente que dice, no, pero Cristo es el único intercesor. Sí, pero María tiene una intercesión subordinada, Claro. decimos nosotros. La intercesión de María está subordinada a la de Cristo. Por eso siempre le decimos, Señor, te pedimos a ti. En el caso de María le decimos, ruega por nosotros. Cambia la cosa. Le estás pidiendo a ella que ruegue por ti, que ella te va a interceder. Santos han hablado de que María es el cuello del cuerpo místico. Cristo es la cabeza y María es el cuello. Qué imagen, ¿no? Ella es acueducto de las divinas gracias porque es la que está más unida a Cristo. Sí. Ninguna criatura ha estado más unida a Cristo que María Santísima. Dice, todo por María. Y los en ese santos sentido. son intercesores en Cristo. Así es. Puesto que han vivido con Cristo aquí en la tierra, están ya viviendo con Cristo en el cielo. No son otros y caminos ni ellos nos caminos llevan paralelos. al único mediador. Claro, o sea, el santo no es otro camino diferente a Cristo o un camino paralelo a Cristo, sino se les tiene como modelos, como intercesores, porque han configurado su vida a la vida de Cristo. Siguiendo la Sagrada Escritura, San Pablo decía, tengan los mismos sentimientos de Cristo. Pasamos, Padre, a hablar ahora del año de la fe. Nosotros vemos entonces, ante el cuadro que hemos desarrollado, que es importante, es urgente, hablarle al mundo de la fe, replantear este tema que ha venido un poco confuso en las últimas décadas y decir, oye, el mundo no es tan creyente como pensábamos. Claro. El Perú mismo no es tan católico como creíamos, ¿no? Pueden haber 1000 bautizados, pero de los 1000 bautizados, ¿cuántos realmente practican o tienen una fe ilustrada? Saben lo que creen, conocen, es lo que decían los autores, ¿no? Saben dar razón de su fe. De su fe. O sea, tú le preguntas a alguien, oye, ¿tú vas a misa los domingos? Sí. ¿Rezas el credo? Sí, todos los domingos en misa. ¿Y qué significa creo en la comunión de los santos? Ah, no sé. Algunos piensan que santificar la fiesta consiste en no tomar mucho en la fiesta, por ejemplo. No, la ignorancia es tremenda hoy en día. O hablan de, por ejemplo, el otro día, ahora último, la Inmaculada Concepción. Yo le decía, ¿y qué es la Inmaculada Concepción? Ah, cuando María concibe a Cristo sin pecado. No, no es eso. Claro. ¿Te das cuenta? Y toda su vida pensó que era cuando María concibe a Jesucristo. Por eso el Papa Benedicto XVI está hablando de que este año de la fe tiene que ser motivo para redescubrir la belleza de nuestra fe católica. Sí, bien. Y por eso, dice el Papa, hay que estudiar el catecismo en la Iglesia Católica. Porque en el catecismo nosotros encontramos lo que creemos, lo que celebramos, lo que vivimos y lo que pedimos. Es decir, las verdades de fe, los sacramentos, los mandamientos y la oración cristiana. Es muy importante que estemos a la escucha de lo que nos está diciendo Benedicto XVI. Ahora, y nos preocupemos Papa, de formarnos. El Papa Benedicto, hermanos, nos ha invitado a vivir un año de la fe. El Papa lo ha proclamado, lo anunció antes, pero lo ha iniciado, lo ha aperturado el 11 de octubre y terminará en la fiesta de Cristo Rey del 2013. Todos estos meses nos ha dado un documento para que todos estos meses vivamos algunas iniciativas, ¿no? Para que tengamos algunas iniciativas para fortalecer nuestra fe. Este documento, ustedes lo pueden tener acceso, se llama Porta Fidei, la Puerta de la Fe, que es una expresión del Concilio Vaticano II, ¿no? Que se inauguró hace 50 años, 1962, y se clausurará en 1965. Ya Pablo VI, en su momento, había elaborado el credo de Pablo VI, pero no es otro credo, es una fórmula del credo, pero no es otro credo, cuidado. La Iglesia solo tiene un credo. Hay dos fórmulas, el credo de los apóstoles que le llamamos
y el credo niceno-constantinopolitano. El Papa nos ha pedido que desarrollemos una reflexión sobre el credo durante este tiempo de elevamos el catecismo. Hay un logo, padre. Vamos a ir por partes. El logo que se ha propuesto, lo puedes explicar, nos ayudas un poco, y lo vamos a ir viendo en las imágenes, ¿no? A través de PAX. El logo siempre ha ido acompañando los acontecimientos de la Iglesia, ¿no? Hay un logo del año de la juventud, del Encuentro Mundial, perdón, de la Juventud en Brasil. Sí. Hay el color y los signos que arman el logo. El logo no es una realidad sólida, sino realmente es una suma de signos. Vamos a ir viendo en la pantalla el logo y lo podemos ir explicando de manera libre, padre. Sí, sobre todo ahí, como el centro del logo es la barca, ¿no? Que es imagen de la iglesia. El hecho de que, digamos, el mayor volumen lo ocupe la barca es un indicativo de que nuestra fe es eclesial. Esto es muy importante. La barca de la iglesia, porque hay mucha gente que dice, yo le digo sí a Cristo y le digo no a la iglesia. Están equivocados. Claro. Si le dices sí a Cristo, le tienes que decir sí a todo lo que ha instituido Cristo, y Cristo ha instituido una iglesia. La iglesia es nuestra madre. ¿Y por qué la iglesia es nuestra madre? Porque nos ha engendrado en la fe. Gracias a los sacramentos, fundamentalmente aquí hablamos del bautismo, nosotros comenzamos a tener la vida nueva, la vida de fe. Y por eso es muy importante fijarnos en la centralidad que tiene la iglesia en ese logo. Ahora, ahí hay una cruz. Es la cruz, el madero de la cruz es como, diríamos, el mástil, pero al mismo tiempo las velas que van a conducir esta barca, está en el medio. Hay un sol, el sol de la Eucaristía, que el Cristo, en su cuerpo y sangre, que el Papa Juan Pablo II decía, la iglesia nace de la Eucaristía. Claro. El hecho de que esté la cruz también es parte de la paradoja de nuestra fe. Nuestra fe nos lleva a la alegría, pero también nuestra fe nos dice que tenemos que cargar con la cruz de cada día y que la salvación ha venido por la cruz. Y el hecho de que esté la cruz en la barca que es la iglesia, también está diciendo la iglesia es perseguida. Cuando Pío IX era papa, se cuenta que fue al seminario de Roma, se juntaron los seminaristas, porque llegaba el papa, estaba el rector del seminario, y el papa Pío IX les preguntó a los seminaristas, ¿cuáles son las notas de la iglesia? Y todos dijeron, su santidad, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y el papa les dijo, falta una nota, ¿cuál es? Y hubo un gran silencio. El papa miró al rector, señor rector, ¿qué nota falta? El rector callado. El Papa dijo, no se olviden de lo que les voy a decir. La iglesia es una, santa, católica, apostólica y perseguida. Y es verdad. Sí, pues. La iglesia camina en este mundo siempre marcada por la cruz. Y cuando hablamos de la iglesia y decimos que todos somos iglesia, olvidamos que todos estamos también de alguna manera expuestos a la persecución y al sufrimiento por la fe que tenemos. Cristo lo decía en las bienaventuranzas. La fe lleva a vivir en contra de la corriente, en contra de las modas. Y eso ha sido desde el inicio de la iglesia hasta el día de hoy. Padre, me permite, vamos a hacer una pausa y luego continuamos en Verdades de Fe, hoy hablando con el Padre Carlos Rosell sobre el año de la fe, el año que el Papa nos ha invitado a vivir y a fortalecer intensamente en estos criterios de fe que tenemos y estamos revisando hoy en el programa. Vamos a hacer una pausa y volvemos inmediatamente con ustedes aquí en Verdades de Fe.
hermanos de Pax, aquí conversando con ustedes en Verdades de Fe sobre el año de la fe que ya estamos viviendo y que nos encuentra de una u otra manera en este fin de año, viviendo intensamente los sacramentos. Y precisamente el Papa Benedicto en el documento Porta Fidei nos recuerda que una de las maneras en que podemos vivir este año es mejorar nuestra vida de sacramentos, pero también la formación. El Papa habla mucho de la formación y habla del catecismo, que hay que mirar, que hay que contemplar, y ahí está un poco un tesoro que todavía no hemos descubierto del todo. Estamos en este programa conversando con el Padre Carlos Rosell, rector del Seminario Santo Toribio, que nos acompaña. Padre Carlos, ya de cara al año de la fe, queríamos un poco ver también por qué es importante el año de la fe, lo estábamos conversando, pero cuáles vendrían a ser las expresiones para los laicos especialmente, para la gente que va a misa, ¿no? El cristiano, como decimos, promedio, ¿cómo puede vivir el año de la fe? Y aprovecho para dejarles a los hermanos de Pax el teléfono al pie de la pantalla para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, dar algún testimonio sobre el tema de la fe, sobre este tiempo de gracia que el Señor ya nos está compartiendo. Fundamentalmente podríamos resumir lo que pueden hacer los laicos en los siguientes puntos. En primer lugar, conocer a Cristo. Eso significa una sólida formación doctrinal. Por eso el Papa ha pedido que se estudie el catecismo en la Iglesia Católica y junto con el catecismo en la Iglesia Católica los documentos del Concilio Vaticano II. No nos olvidemos que el Concilio Vaticano II es, lo decía Juan Pablo II, la carta magna que tiene la Iglesia para vivir los tiempos modernos. Ese es el primer punto, conocer a Cristo, una buena formación doctrinal. Un segundo punto sería tratar a Cristo, todo lo que viene a ser la oración, los sacramentos, fundamentalmente la confesión y la Eucaristía, y la escucha atenta de la palabra de Dios. La fe crece con la oración, crece con los sacramentos, porque la fe crece gracias a Dios que actúa en nosotros. Y de manera ordinaria Dios actúa cuando rezamos, y Dios actúa cuando nos confesamos, y Dios actúa en nosotros cuando le recibimos en la Sagrada Comunión. Un tercer punto sería también amar en Cristo Jesús. Dice San Pablo que la fe actúa por la caridad, Gálatas 5:6. Si nuestra fe, lo dijiste, no va unida a las obras, esa fe está muerta. Santiago 2:17. El año de la fe también tiene que ser un año de la caridad, porque si nosotros no vivimos la caridad, no hacemos obras de misericordia, nuestra fe está muerta. Y un cuarto punto sería anunciar a Cristo. Tenemos que hacer apostolado. La fe nos lleva al apostolado. Fijémonos en los santos. Los santos han sido apostólicos porque tenían fe. Juan Pablo II recorrió en todos sus viajes 1.163.865 kilómetros. ¿Y por qué? Son 29 veces alrededor de la Tierra, 3 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Por qué viajó tanto Juan Pablo II? ¿Porque quería hacer turismo? No. La fe le impulsaba al apostolado. Una vez un periodista con mala intención le dijo a Juan Pablo II, «Su santidad, ¿cuánto cuestan sus viajes?». Y Juan Pablo II, que tenía un gran sentido común y un gran sentido del humor, le dice, ¿y usted no sabe cuánto cuesta una sola alma? Toda la sangre de Cristo. La fe lleva al apostolado. Claro. En síntesis, conocer a Cristo, tratar a Cristo, amar en Cristo Jesús y anunciar a Cristo. Es que ahí también hay algo interesante. Si tú le dices eso a mucha gente que ya está participando de la iglesia, ellos pueden decir, yo ya conozco a Cristo. Pero podemos conocerlo más. Entonces, es que no lo terminamos de conocer. Claro. Y hay gente que cree eso. Hay gente que dice, no, ya conozco a Cristo. El sabiondo. El sabiondo. O ya estoy en la parroquia, pues, ¿no? 15, 20 años, ¿no? Entonces yo colaboro. Entonces ya como que me la sé toda, mi fe está garantizada. Y yo siempre le digo a la gente, miren, todos tenemos fe, pero la fe que tú tienes hoy no te alcanza para mañana. No. Por eso dice, creo, pero aumenta mi fe. Claro. O sea, tenemos que ser conscientes que la fe que tenemos no nos basta. No creas que el vaso está lleno ya. O sea, es un vaso
que no termina de llenarse mientras estamos aquí en la tierra. Ahora, Padre Carlos, y dejo el teléfono para los hermanos de Pax, hay una pregunta fundamental. O sea, ¿cómo puedo alimentar mi fe? Porque hay momentos en que los hermanos de Paz pueden dar testimonio. Parece que la fe se sacudiera por las olas, ¿no? Esa barca donde hay viento fuerte y Pedro dice, Señor, me hundo, ¿no? Pedro, movido por la fe en Cristo, caminaba sobre el agua. Pero hay un momento en que siente el viento en contra y ¡pum!, se da cuenta que está caminando, está haciendo cosas impresionantes que jamás imaginó. Y es ahí donde dice, Señor, me hundo, ¿no? Eso le puede pasar a muchos hermanos a lo largo de su vida. O sea, le ha pasado a muchos santos. Dudo, el enemigo también va a tentarte en la fe. O sea, le ha pasado a muchos santos como tú. O sea, ¿cómo podemos hacer en esos momentos donde parece que la fe está un poco tambaleando? En ese momento en que parece que todo marcha cuesta arriba, en ese momento en que en nuestra vida hay aridez y no tenemos ganas de rezar o quizás nos cuesta más la oración, en ese momento donde nos llenamos de dificultades y de problemas, es el momento para no dejar nunca la oración. Eso sería gravísimo. Los santos han pasado, algunos de ellos, por la llamada noche oscura. Así es. Y veían todo totalmente sombrío, pero nunca dejaron la oración. Incluso con aridez, con sequedad, su oración era, Señor, creo, aumenta mi fe, no veo nada, pero confío en ti, ayúdame a no dejarte nunca. Eso es lo que tenemos que hacer en esos momentos. Lo que el diablo quiere es que dejemos la oración, porque si dejamos la oración, estamos débiles y como quina malpartida nos noquea. Ahora, acá también viene el tema de la responsabilidad eclesial, o sea, buscar hermanos y sentirnos iglesia. Por eso hay que participar de los grupos, hay que rezar juntos con alguien. Cuando estás solo, es lo peor, que tú puedes aislarte, separarte. O sea, busca tener experiencias de fe en iglesia. O sea, cuando tenemos misas, por ejemplo, una primera comunión, una confirmación, unas cosas muy intensas, uno dice, oye, salgo revitalizado. Hasta el mismo sacerdote que celebra la misa sale con otro ánimo, porque ha vivido una experiencia de iglesia muy intensa, ¿no? Claro, la fe es eclesial. Dice el Papa, nadie cree solo, nadie se salva solo. Creemos en la iglesia, recibimos todos los medios para ser santos y en definitiva para ir al cielo en la iglesia. Por eso es muy importante que vivamos nuestra fe siempre en sintonía con la iglesia, y eso implica estar en comunión con el Papa, estar en comunión con nuestro obispo, estar en comunión con los sacerdotes, estar en comunión con los hermanos. La iglesia es comunión. Y si vivimos esa comunión, nuestra fe va a estar siempre fuerte. Más bien cuando nos salimos de la iglesia, entonces dañamos nuestra fe, porque entonces estamos yendo en contra de una característica fundamental, que es la eclesialidad. Ahora, el año de la fe tiene que ser una experiencia no espectacular, ¿no?, sino vivida al interior de la iglesia, pero como un preguntarse de la iglesia, ¿no? ¿Quién soy? La iglesia tiene que preguntarse, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? ¿Estoy cumpliendo la misión que Cristo me dejó? O sea, y todos nos vamos preguntando lo mismo, pero cada quien según su estado. Un día le dicen a Jesucristo, al escucharlo predicar, le dicen, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Le dice un guardia, haz tal cosa. Un juez, o sea, cada quien le pregunta al Señor, ¿y yo qué tengo que hacer? Entonces, no cobres demasiado, tú no seas injusto. Un obispo le puede decir, Señor, ¿qué hago por el año de la fe? Un sacerdote le dice, ¿y yo como sacerdote párroco, qué puedo hacer por el año de la fe? Un maestro de escuela, Señor, y yo, un casado, una madre de familia, un joven. Todos estamos llamados al año de la fe, pero cada quien según su estado y condición. Claro. En este punto, ¿qué es lo que podríamos nosotros decir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le toca a cada quien? Muy importante lo que ha señalado. La iglesia es un misterio, dice el Concilio Vaticano II. Es un misterio porque por más que tratemos de explicar lo que es la iglesia, siempre nos vamos a quedar cortos. La iglesia viene de Cristo, en la iglesia está la gracia que comunica a Cristo para nuestra salvación, y en la iglesia hay diferentes miembros, y cada uno tiene su puesto en ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia. Están los ministros sagrados, los obispos, los sacerdotes, los diáconos,
ellos tienen una vocación determinada y la manera como tienen que vivir correctamente su fe es siendo fieles a su vocación, celebrando correctamente los sacramentos, proclamando la palabra de Dios, estando siempre dispuestos a servir a los fieles, porque para eso son ministros. La palabra ministro viene de ministrare, que es servir. Están también los religiosos. Los religiosos tienen una función muy importante en la Iglesia. El Concilio Vaticano II dice que si bien es cierto, la vida religiosa no pertenece a la jerarquía, y es verdad, no son jerarquía, sin embargo son muy importantes para la vida y la santidad de la Iglesia. Los religiosos le recuerdan a todos los demás miembros de la Iglesia que hay que ser santos. Los religiosos recuerdan que hay unos bienes del cielo. Yo me acuerdo mucho, estando en España, en un verano, hacía mucho calor, estaba en el bus, pasó una religiosa con su hábito. Y un señor le decía a su esposa, fíjate, una religiosa, Dios existe. Esa religiosa le estaba recordando a ese señor que Dios existía, con un calor de 40 grados. Claro. Los religiosos son como despertadores en la Iglesia de los bienes celestiales, de los bienes del reino de Dios. Y están los laicos. ¿Y qué es lo propio de los laicos? Santificar el mundo desde dentro. Santificar lo que se llaman las realidades temporales, es decir, el matrimonio, la familia, la cultura, la política, la economía, el deporte. Si hubieran buenos laicos en el Perú, se santificarían todas esas realidades. Los medios de comunicación, claro, por ejemplo. ¿Cuánto? Entonces cada uno tiene su posición en la Iglesia y cada uno tiene que vivir su fe de acuerdo a la vocación que tiene. Pero todos nosotros, sacerdotes, religiosos, laicos, tenemos que ser santos. Hay una vocación universal que se concreta en cada situación concreta. Todos tenemos que ser santos, no solamente los religiosos. Por si acaso los santos han sido hombres y mujeres normales. Los santos no han sudado agua bendita. Se han esforzado todos los días por vivir con Cristo. Eso también debemos de hacer nosotros, en el lugar donde estamos. Claro, entonces cada quien, siempre se ha dicho, tú santifícate donde estás. Dios te está llamando a la santidad ahí en tu estado, en tu condición. Es lo que dice una tarjeta, ¿no? Una tarjeta decía, Señor, haz que florezca donde me has sembrado. No te pido que me quites de esta tierra, ¿no es cierto? Y me siembres en otro huerto, sino ahí donde tú me has puesto, algo quieres de mí y tengo que dar fruto. Entonces, el año de la fe tiene que ser un año donde cada quien en su condición se haga propósitos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Hacer las cosas que Dios te ha pedido, hacerlas bien. Dios no te está pidiendo que por el año de la fe hagas cosas espectaculares. Te está diciendo, quizás lo que no hacías con cariño, con dedicación, este año, hazlo mejor. O sea, lo que te toca hacer, hazlo. El juez, el policía, cada quien, el abogado, el maestro, cada quien en su estado, su profesión, su vocación a la que Dios le ha llamado. En el caso de los jóvenes lo mismo, los estudiantes. En el año de la fe, las escuelas parroquiales, las parroquias, las comunidades, los movimientos, están llamados a elaborar una serie de iniciativas que promuevan, que animen a los laicos en eso. Entonces, en ese caso tenemos los párrocos, los sacerdotes, una gran responsabilidad como los obispos. Claro, porque nosotros, a través de la proclamación de la palabra de Dios, de la celebración de los sacramentos, ayudamos a los fieles a crecer en la fe. Porque, dice San Pablo, la fe viene de la escucha de la palabra. De la predicación. ¿Y quién es el que proclama la palabra con autoridad? El ministro sagrado. La fe crece cuando uno se acerca a la confesión, cuando uno recibe a Jesús en la Eucaristía. ¿Y quién es el que confiesa? ¿Quién es el que consagra el pan y el vino? El sacerdote. Por eso los sacerdotes somos importantes en la Iglesia, no somos más que nadie. En la Iglesia todos son importantes. A mí me gusta decir que en la Iglesia nadie está jugando en Copa Perú, todos estamos en primera división. Claro. Los sacerdotes somos importantes y es importante que los fieles recen por nosotros para que seamos también fieles y les podamos dar ese alimento de la palabra de Dios y el alimento del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahora, yo quisiera abrir un poco más el abanico y decirte, oye, en muchos lugares del mundo necesitamos renovarnos en la fe. Europa, ¿no? Si tú hablas del año de la fe en Europa, te van a entender una cosa, pero si tú hablas en África, del año de la fe,
tiene otra vivencia y América cuanto más, Claro. ¿no? Entonces, ahí pegamos, ¿qué ha pasado con la fe en Europa, padre? El problema de Europa es que ha entrado un fuerte secularismo unido al relativismo. Son como dos hermanas gemelas. El secularismo despoja a la sociedad de todo lo sagrado. Tiene alergia contra todo lo que le recuerda a Dios. Y eso ha entrado con mucha fuerza en Europa. Y también hay que decirlo, es responsabilidad de los mismos católicos, porque se han dejado ganar terreno, hay que decirlo. No es otra religión la que le hace, sino él mismo en su estilo de vida, Claro. material, Por supuesto. etcétera, ¿no? Y el relativismo lleva consigo una propuesta nefasta, que es cada uno tiene su verdad, que cada uno viva como le dé la gana. Tú tienes tu verdad como católico, yo tengo mi verdad como ateo, no nos peleemos, para ti el aborto es malo, para mí el aborto es bueno. Esa mentalidad está muy metida en Europa y desgraciadamente poco a poco se está metiendo aquí. Claro. Y no hay que dejarnos tampoco ganar el terreno. Por eso un llamado a todos los católicos para que defiendan la verdad. Nosotros tenemos que defender la verdad. La verdad es una sola, la verdad es Cristo. Y hay una sola forma de vivir correctamente. Vivir con Cristo, vivir cumpliendo los 10 mandamientos. Sí, en ese sentido yo quería terminar el programa con esa pregunta porque si bien el Papa nos invitaba a todos a vivir el año de la fe, uno nota en el análisis que, como decíamos, cada quien lo tiene que vivir su estado, su condición, pero también cada iglesia local, cada diócesis está llamada a vivir según su realidad. Entonces, la arquidiócesis de Lima, perfecto, usar todos los medios que esté a su alcance, la radio, la televisión, las escuelas parroquiales, pero también la diócesis de Ayacucho, la arquidiócesis de Ayacucho, Huancayo, Puno, Cusco, Arequipa, Trujillo, no, Cajamarca, Chimbote, todas las jurisdicciones eclesiásticas según su propia exigencia, su desafío de pobreza, carencia de sacerdotes, de repente carencia de catequistas, geografía, capillas alejadas, pobreza, están también llamados a vivir el año de la fe. Y creo ahí entra el tema que tú decías de la caridad, la solidaridad. Claro. Y me preocupaba este tema de Europa porque nosotros pensamos que Europa es modelo de todo, inclusive hasta de fe. No. Y descubrimos que vocaciones sacerdotales, templos no tan llenos en Europa, y eso es responsabilidad de la iglesia al interior, pero también todo lo que nos abruma, y eso está sucediendo acá. Tenemos que vivir, lo que tú ya mencionaste antes, la comunión de los santos. Hay un intercambio de bienes espirituales en la iglesia, y cuando veamos que en una determinada iglesia particular hay crisis, hay problemas, nosotros no podemos ser indiferentes. Somos católicos. La iglesia es católica, es universal. Y el problema de un católico de Alemania es también mi problema. Así Y es. tenemos que rezar por esas iglesias donde se está Y viviendo hay una profunda crisis de sacerdotes fe. peruanos, religiosas peruanas trabajando en Europa y en África intensamente. Sí, y hay que rezar por ellos, hay que rezar por los misioneros, porque tienen una labor maravillosa que es la de suscitar la fe En el año de la zonas fe, distintas. trabajar mucho por las vocaciones. Claro. No solamente el sacerdocio, sino en general la vida consagrada, diversos estilos de vida. Padre Carlos, yo te agradezco que hiciéramos en este tema del año de la fe tu mensaje final, tratando de dar sobre la intención del Papa y lo que nosotros realmente pedimos en este proyecto de evangelización y con tu bendición especial para los enfermos. Padre Ricardo, en primer lugar quiero felicitarte porque dentro de unos días vas a cumplir 25 años de sacerdote y no me he olvidado. Gracias. Voy a encomendarte, te felicito tu fidelidad y ese ejemplo que nos estás dando estos 25 años de sacerdocio también nos sirven a todos nosotros para crecer en la fe. Es posible ser fieles al Señor, es posible vivir con alegría y gozo nuestro sacerdocio. Felicitaciones. Gracias, Carlos. Y a ustedes, queridos televidentes de Paz Televisión, les animo para que vivan con intensidad este año de la fe. No se olviden que la fe es ante todo y sobre todo un encuentro con Cristo. La fe consiste en entregarnos con todo nuestro ser a Jesucristo, único Redentor del mundo. Desde aquí mi bendición, les encomiendo, acojan siempre a Cristo en sus vidas y pídanle a María Santísima, modelo de fe, que les ayude a crecer siempre en la fe. Que el Señor les bendiga.
La bendición. El Señor esté con ustedes. Y con La tu bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias al Padre Carlos, al hermano de Paz, gracias a ustedes. Desde ya deseándoles una feliz Navidad. Estamos viviendo un tiempo de gracia en este Adviento. Y para todos los que nos han acompañado en el año, en los temas de verdad y de fe, pues mi gratitud y esperamos que haya servido de mucho para todos este camino que hemos recorrido de la mano con el Catecismo de la Iglesia Católica. Una gratitud muy, muy especial a los benefactores de PAC y a todos los que hacen posible que estemos en sus pantallas cada semana. Que Dios me los bendiga a todos, ánimo a los enfermos, un saludo muy especial a quienes se encuentran en los hospitales, a quienes han sido operados, a aquellos que están esperando pronta recuperación. Que Dios me los bendiga y la Virgen de Guadalupe los proteja. Conmigo será hasta el próximo programa. Dios los bendiga a todos.